doctor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo Bueno, andan ustedes? bien, recuperándonos de una, creo, no sé si de COVID, influenza o algo que bastante lo estamos sintiendo muy fuerte. ¿Es normal lo que está pasando? Bueno, mira, normal lo que se tiene que decir no es, porque realmente lo ideal sería que no tuviéramos casos de infecciones respiratorias y poder transitar un invierno tranquilo. Lo que sí nosotros tenemos es un aumento en el número de casos que está dentro de lo esperado para esta época del año. Todavía no ha comenzado o no se nota como un brote así sumamente importante, pero sí un aumento en el número de casos y que se adelantó este año, porque la influenza nuestra viene ya desde la semana cuarta o quinta del año 2026, se adelantó mucho. Ustedes recordarán que a fines del año pasado circuló esa famosa gripe K en el hemisferio norte y que ya había una alerta por posible introducción y adelanto de la estacionalidad, y nosotros la identificamos en forma muy temprana. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es una ola de gripe bastante importante, básicamente a esta gripe estacional H3N2, y corresponde a este subclado K, y por supuesto nos preocupa los casos que se internan, los casos fatales, y que se siga sosteniendo. Pero bueno, recién comienza el invierno y seguro que vamos a tener un bailecito más o menos todavía estas próximas semanas o estos próximos 2 meses. A ver, cuando habla de esta modalidad K, o sea, estamos hablando de que es un tipo de influenza un poco más fuerte. Más fuerte que la otra, es la que se evidenció en el hemisferio norte, que circuló a fines del año pasado, cuando ellos están en invierno, y que por supuesto con toda esta migración, el movimiento de personas, ha hecho que acá se detectara en forma temprana. En febrero ya teníamos influenza de este subclado, así se llama. No es una palabra difícil, pero es, digamos, la gripe K. Para identificarla ya estaba en nuestro medio. Y es lo que está circulando en este momento. Y lo otro que está circulando mucho es rinovirus. Lo que sí no tenemos, y esto hay que aclarar, no tenemos prácticamente aislamientos de COVID. No llegan a 9 o 10 en lo que va del año. O sea, es muy, muy bajito. ¿Y cómo se diferencia hoy ya, después de haber pasado la pandemia, de estas nuevas gripes más fuertes? O sea, ¿cómo una persona puede diferenciar el cuadro de enfermedad que está teniendo? Si es COVID, si es gripe, si es este rinovirus. Esto no se puede diferenciar a no ser que sea por el laboratorio. Por eso nosotros en la vigilancia de laboratorio, que vos vas a tener, mira, justamente detrás mío hay un póster que habla sobre eso. Nosotros lo que vamos vigilando son todos los virus que van circulando. Entonces, por eso nosotros tenemos identificado que la mayor proporción de lo que se visualiza en la población es influenza, sigue rinovirus. Y en muy poquita proporción, nada, prácticamente 9 casos, son los casos de COVID aislados, porque está dentro del panel que se tiene que investigar. No es que se investiga una cosa y no se investiga otra. Básicamente lo que se investiga en la vigilancia de virus es la influenza, que es la gripe, el virus sincicial respiratorio, que es el que te va a dar el síndrome bronquial obstructivo, sobre todo en los menores de 2 años o en las personas mayores de 65 que tienen mucha importancia, y el COVID como una enfermedad o un virus residual que nos quedó de la pandemia y que tenemos que vigilarlo por al menos 5 años después que termina la pandemia para saber cuál es su comportamiento real en el futuro. Eso, y acá Salta tiene laboratorios que tienen un muy buen diagnóstico virológico. Por eso sabemos bien qué es lo que está pasando con rinovirus, porque lo investiga el Hospital Público Materno Infantil, el Laboratorio de Biología Molecular, y sabemos cuándo circula. El Hospital del Señor El Milagro, que está en el Laboratorio de Referencia Provincial de Virus Respiratorios, nos dicen cuáles son las otras tendencias. Por eso es que podemos hablar con certeza de cuáles son los virus que están circulando. Pero clínicamente, volviendo a tu pregunta, no lo podemos diferenciar por ahí. ¿Te acuerdas que en la época de la pandemia decían perdí el olfato, perdí el gusto, te daba más dolor de cabeza, era esto? Bueno, hoy en día ya es complicado y difícil de poder diferenciarlo
por la clínica solamente, son muy parecidas unas con otras. ¿Y qué tratamientos recomiendan para ya las personas que están sintiendo síntomas? Lo primero que vos tenés que arrancar con tus tratamientos sintomáticos es bajar la fiebre, reposo, buena hidratación y ningún tipo de automedicación. Okay. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es lo primero que hacen, y lo primero que hacen es tomar antibióticos. Eso no tenés que hacer, porque son enfermedades virales que se autolimitan, por lo tanto no requieren antibióticos. Entonces vos no tenés que tener un pool de medicamentos como para sentirte bien a los 45 minutos y poder salir a hacer tus cosas, porque en realidad lo que vos estás haciendo es enmascarar un cuadro y luego te golpea peor. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es observar si se trata de, el advenimiento o la previa de una infección respiratoria, que vas a tener malestar general, dolor de cabeza, decaimiento, los ojos lagrimosos, la estornudar, la nariz, con secreción, tos, estás con escalofrío, has visto que tenés ganas de meterte en cama. Sí. Lo mejor es meterte en cama. Todo eso tuvimos la semana pasada. Utilizar los antifebriles clásicos, del tipo paracetamol y alguna limonada caliente y hacer reposo. Ahora, si vos ya tenés una comorbilidad, una enfermedad de base, sos hipertenso, cardíaco, diabético, tenés más de 65 años, estás embarazada, esas son las recomendaciones de toda la población vulnerable, sos asmático, tenés EPOC, hay que consultar al médico para que el médico nos oriente y nos pongan bien en un contexto de un soporte de tratamiento que vaya de acuerdo con esa comorbilidad o esa enfermedad de base que vos tenés. Y lo más importante en esta época es tenés que estar vacunado. Claro. ¿Y sirve todavía vacunarse a esta altura o ya es tarde? Ya estamos tarde. Nunca, en gripe nunca decimos que es tarde. Okay. Ustedes recuerden que el gobierno de la provincia de Salta implementó la vacunación contra la gripe el día 15 de marzo. Sí. Para que con tiempo tengamos una población vacunada, cosa de que no circulen tanto los virus. Porque vos tengan en cuenta ustedes, chicos, que la vacuna tiene dos acciones importantes. Una es la protección individual para nosotros mismos y la otra es la protección hacia la población. Claro. O sea, me protejo yo y protejo a la población. Tiene un efecto doble, un beneficio doble, porque de esa manera lo que nosotros hacemos es reducir la circulación de estos virus, evitar las formas graves, evitar el exceso de internación y indirectamente prevenir los casos fatales y las defunciones. Entonces, nosotros tenemos que insistir mucho en la vacunación contra la gripe para tener una población con un nivel de cobertura de vacunación bastante alto. Con eso se previenen las grandes olas. Yo creo que si nosotros no tendríamos toda nuestra población vacunada en el nivel que estamos, estaríamos mucho peores en este momento. ¿Cuánta gente vacunada hay? En números absolutos no te los tengo en este momento, pero cerca de los números que tenga la provincia en función de vacunación pública. No tengo acá exactamente el número por corte, pero bueno, sería bueno que con inmunizaciones los conseguimos y se los podemos ofrecer para que lo vean, porque eso se va actualizando día a día. Y también había mucha gente preocupada, no sé si será que sucede o no, con como esto de que la gripe se estaba convirtiendo en neumonía. Sí. En muchos casos. Los casos graves no tratados evolucionan a casos de neumonía y hubo un aumento, por eso la semana pasada deben haber visto ustedes las notificaciones con más de 3.000 y pico de casos de neumonía, porque justamente aumentaron los casos de neumonía y eso requiere internación. Van asociados los casos de gripe, los casos de neumonía. Acá, si me permitís un segundito, en el boletín, que eso sí tenemos nosotros, porque digamos dentro de la parte de la vigilancia nuestra, ya te digo cuántos casos se registraron en total. Por ejemplo, en la última semana cerramos con 3.639 casos de neumonía, 3.159 casos de bronquiolitis en menores de 2 años y 14.561 casos de enfermedad tipo influenza o gripe,
en lo que va del año. Son números bastante elevados, sí, con una mayor concentración de gripe, sobre todo en el grupo de los niños que van entre 5 y 9 años, o sea, en general toda la población menor de 10 años es donde aumenta, donde tenemos ya prácticamente unas 8 o 9 semanas con actividad sostenida de gripe. Quiere decir que estamos... ¿Y a qué se deben los números estos altos? Los números altos es a la gran cantidad de personas enfermas que están notificadas, básicamente, y a la alta circulación, justamente a la alta. Vos tenés en este momento en Salta, como yo te explicaba al comienzo, desde la tercera o cuarta semana de lo que va del año, ya una circulación de influenza A de teclado importante, ¿me entendés? Sumado a todos los otros virus respiratorios que circulan. Bien, acá tenemos información desde el Ministerio de Salud que se confirmaron brotes de varicela en las escuelas, por ejemplo, en algunas como Apolinario Saravia, Orán y escuelas de Salta Capital. Así es. En este año, en estos cortitos, pocas semanas atrás, confirmamos, o se notificaron, mejor dicho, 4 brotes de varicela en establecimientos educativos, uno en Apolinario Saravia, uno en Orán y 2 aquí en Salta Capital, en niños jóvenes de 12 a 15 años aproximadamente. Es importante el grupo de edad que se ha dado hoy, ya está prácticamente circunscripto y mitigado toda esta situación, porque se hizo el bloqueo correspondiente. Pero justamente, bueno, esta población es una población que no ha estado expuesta al virus, no estuvo vacunada porque cuando ellos tenían 15 meses no existía la vacuna contra la varicela como obligatoria. Recién convengamos de que entra en vacunación las personas que nacieron a partir de octubre del 2013 en adelante. Los anteriores, si no tuviste la varicela en forma natural, o porque estaban la costumbre de que a todos los tenían que meter en la misma cama para que se contagien y se enfermen todos de una, tenemos todavía algunos grupos que no han estado en contacto con la varicela. Vos sabés que las personas mayores de 40 años aproximadamente en adelante, no sé si entrarán ustedes en ese grupo, pero están, digamos, todos los mayores de 35, 40, prácticamente más del 95% de ellos, de nosotros, ya tuvimos varicela. Entonces, de una manera o de otra, estamos inmunizados, porque hay una inmunización natural por prácticamente todos hemos tenido varicela cuando éramos chicos. Hoy en día, ya con el control de la vacuna, disminuyen abruptamente los casos. El año pasado tuvimos 500 más o menos en todo el año. Previa a la pandemia estábamos en cerca de los 2.000, 2.500 anuales y antes teníamos más de 20.000, 30.000. Entonces eso ha ido bajando. Por eso hoy en día 4 brotes nos llama mucho la atención, tenemos que salir a bloquear rápidamente porque no se tienen que extender, sobre todo si en esas poblaciones hay personas oncológicas que tienen cierta vulnerabilidad, convivientes con pacientes con VIH, embarazadas, digamos que van a ser a las personas de riesgo que pueden hacer una varicela grave, evolucionar a una neumonía, que necesitan internación y bueno, eventualmente pudiera suceder un caso fatal y bueno, eso es lo que queremos evitar. También el tema de en el norte del chikungunya, ¿no? Y que se habla de 6 niños que ya nacieron con chikungunya por esta transmisión vertical de madre a hijo. ¿Cómo se está trabajando también para prevenir esto? Mira, miren, chikungunya realmente este año nos dio una sorpresa y una lección poco habitual porque hemos tenido brotes anteriores, pero realmente este ha sido el brote más grande que se ha dado con muchísimos casos por encima de los 2.000 aproximadamente. Y se está trabajando básicamente con todo el seguimiento de la población materno-infantil y de estos niños que han nacido, que a la fecha no revisten ningún tipo de clínica como para preocuparse, pero están en seguimiento. Pero sí hemos tenido en la población general, no materno-infantil, al menos en este momento cerca de 200 personas que todavía están con clínica de chikungunya, que han ingresado en una fase crónica. Ustedes tienen que tener en cuenta, así como para ponerlos en contexto,
El chikungunya tiene una enfermedad aguda que dura 21 días. Sí. No pasa a los 10 días como el dengue. Luego de los 21 días hasta los 3 meses, podés seguir con clínica, con dolores articulares, dolores invalidantes, que eso se llama la fase subaguda. Y pasados los 3 meses, algunas personas pueden entrar en la fase crónica. Nosotros en el último relevamiento que hicimos, pues estamos trabajando en eso, hay cerca de 200 personas que están todavía en esa fase crónica, y por eso se trabaja con el Centro de Rehabilitación de la provincia, con kinesiólogos, fisioterapeutas, con médicos clínicos en general y reumatólogos, para tratar la dolencia. Porque la infección ya pasó, claro, pero la persona queda con dolores invalidantes. Entonces, como verán, hasta la semana pasada hemos tenido un caso agudo de chikungunya en el norte, en el departamento San Martín. Tiene un comportamiento muy particular. La verdad que es la primera vez que lo vemos, no se comporta como el dengue, rompió con todos los esquemas que nosotros teníamos previstos de la arbovirosis, así como el chikungunya no tiene una tasa de internación alta. Fueron muy poquititos los pacientes que se tuvieron que internar, la mayoría se tratan en el domicilio. Sí tiene una tasa de secuelas y de casos crónicos bastante elevada. ¿Y todos estos infectados fueron por mosquito? Todos, el chikungunya tiene toda transmisión por mosquito. Es la transmisión vectorial. Acordate que de las 3 arbovirosis más importantes, dengue, chikungunya y Zika, sí. Las 3 se transmiten por el mosquito Aedes aegypti, pero solamente el Zika puede ser transmitido por contacto sexual. Bien, o sea que el chikungunya es solamente con mosquito. Y también tienen el accidente de laboratorio, porque pueden haber, digamos, personas que están expuestas a trabajar, pudiera haber, pero bueno, esos, digamos, no hemos tenido por suerte ningún caso registrado, y también por transfusión sanguínea. Claro. En caso de brote siempre se evita, ¿no es cierto?, tomar dadores de los lugares en donde hay una transmisión activa o una circulación activa de arbovirosis. Bien, bien. Bueno, entonces a estar atentos, todavía es tiempo, o sea, nos podemos vacunar, todavía aquellos que quizá no se han vacunado. ¿También recomendamos la vacunación contra el dengue a esta altura o no? Y la vacunación contra el dengue sigue en los departamentos que tienen históricamente los casos. Siempre estamos aumentando la corte, y bueno, es algo que se sigue sosteniendo. No hay motivo para no hacerlo. Lo que pasa es que es una vacunación más limitada a determinado grupo de edad, y a personas que residen en una determinada zona. Claro. Porque la circulación no es como la gripe, que es respiratoria. Hay que evaluar bien cuando se trata de una enfermedad respiratoria como la gripe o el COVID, que se transmite de persona a persona, así en la misma exposición, a otra como el dengue, que vos necesitas un vector, y lo más fácil sería combatir el vector, eliminar el Aedes aegypti, para que no haya enfermedad. ¿Y qué evaluación hacen respecto a la vacunación por dengue? Mira, por ahora, por el momento, nosotros estamos viendo satisfactoriamente las coberturas de vacunación y no hemos vuelto a tener brotes de dengue. Entonces tenemos que ver, o sea, la verdad que ya es el segundo o tercer año de que no se nos presentan casos de dengue, así que tenemos que seguir en observación. Yo creo que estamos en una etapa de expectantes, viendo de qué se trata, analizando la situación, y bueno. O sea que hasta ahora podemos decir que es exitoso que se haya realizado las campañas de vacunación de dengue. Hasta ahora es exitoso que no circuló el virus dengue, pero no ha sido tan exitoso el tratamiento del vector, porque sí circuló el chikungunya. Entonces, ojo, que la vacuna del dengue te reduce los casos graves de dengue. De dengue. Pero si circuló chikungunya, quiere decir que tengo una transmisión activa por una abundancia de vector y una oferta de vector muy importante. Claro. Entonces es un mensaje medio engañoso. O sea, porque si circula una arbovirosis, en el momento que se introduzca un caso de dengue
y no haya protección, claro, circular, sácate, como se dice. claro. Entonces, miremos por cómo se transmite. Claro. A estar atentos entonces y obviamente que si no nos sentimos bien, nos quedamos en casa y tratamos de evitar justamente que esto se propague. Me refiero a la influenza. Doctor, que tenga muy buen mediodía y buenas tardes. Gracias por toda esta Igualmente información. para ustedes, que tengan una linda jornada. Ahí Hasta la está, próxima. el Hasta director luego. de Coordinación Epidemiológica.